I'm scared. I can't talk. Shakira experimentó con la salsa picante al participar en el reto Hot Ones de First We Feast, un canal de YouTube que se caracteriza por invitar a artistas y celebridades a probar alitas de pollo con diferentes tipos de salsas, incrementando poco a poco la intensidad del picor. Al comienzo de la experiencia, la artista colombiana habló sobre su relación con la comida picante. Se autodenominó curiosa a la hora de probar comida con mucho chile y dijo creer que podía soportar este tipo de condimentos. Shakira probó 10 alitas de pollo con salsas procedentes de diferentes partes del mundo, cada una con mayor picante. La cantante entregó divertidas caras y gestos e intentó en diversas ocasiones disminuir la intensidad del picor al beber agua, leche o incluso comer helado. Y aunque la estrella latina se encontraba bastante abrumada por el picante, no se rindió e incluso agregó más salsa al momento de dar la última mordida. Durante su participación, Shakira también habló de su más reciente álbum Las mujeres ya no lloran, el cual se estrenó el pasado 22 de marzo, así como algunas experiencias de su vida y su carrera. 6 meses y no hay final a la vista para la invasión de Israel en Gaza, que inició tras los brutales ataques de Hamas y otros grupos el 7 de octubre. En esa inédita infiltración, miles de militantes mataron a 1.139 israelíes y tomaron como rehenes a 253, de los cuales 133 siguen en cautiverio. Desde entonces, los ataques israelíes, que no discriminan de hospitales a escuelas, han convertido la franja en una tierra arrasada con zonas inhabitables. Israel ha matado a más de 33.000 palestinos, el 70% mujeres y niños, pero también hay miles que están aún bajo las ruinas. El asedio israelí ha desatado una catástrofe humanitaria con 1,9 millones de desplazados por la fuerza, es decir, el 80% de la población palestina de Gaza, mientras que en el norte la hambruna causada por el bloqueo ha provocado al menos 34 muertes. Si bien Israel enfrenta por primera vez presiones para facilitar la entrada de más ayuda humanitaria, el gobierno de Netanyahu no cede en su plan de invadir Rafah, al tiempo que sigue alerta en otros frentes. En el norte, los intercambios de fuego con Hezbollah son constantes y crecientes. En Cisjordania ocupada ha multiplicado las redadas letales, los arrestos masivos y las restricciones a la circulación de los palestinos, y ahora también se dice preparado para cualquier escenario con Irán, que ha prometido vengarse del ataque en Damasco que mató a 7 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Si a nivel internacional crece el escrutinio de las acciones de Israel, aquí el ejecutivo de Netanyahu vuelve a enfrentarse a las protestas preguerra, que además de elecciones le exigen un pacto con Hamas para recuperar a todos los rehenes por el precio que sea. Internamente, su coalición se resquebraja ante la presión social y de la Corte Suprema de terminar con las exenciones en el reclutamiento de judíos ultraortodoxos que se oponen a ello y cuyos partidos podrían abandonar el gobierno si avanza este proyecto. Así, el futuro no es nada esperanzador para la sociedad israelí y menos para los civiles palestinos, a la par que los diálogos entre Israel y Hamas solo dilatan un cese al fuego que se reclama inminente. Desde Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz para Telearuba.